Listo, muchachos, ya comprendidos los ejes de explorar y teorema de Tales, vamos a ir al tercer eje que nos hace falta, que es problemas. Le damos clic en problemas y ahí la aplicación nos va a arrojar un título donde nos dice 3.3 teorema de Tales, una linecita, problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están preguntando cómo calcularías la altura del obelisco. Entonces esa pregunta la vamos a dejar en la incógnita y vamos a responder o hacer las órdenes que nos están diciendo en la aplicación. Entonces más adelante nos están diciendo mueve la estaca donde creas pertinente. Aquí en este punto cabe resaltar una cosa, de que como estamos viendo el teorema de Tales, ¿cómo es la estructura del teorema de Tales? Con dos líneas secantes, ¿cierto, muchachos? Líneas secantes o líneas transversales, que en este caso, ¿cuáles serían? La del Sol, ¿cierto? Esta roja, y la línea negra, que sería la del piso, ¿cierto? Vamos a imaginar de que esas líneas se van a prolongar y se van a volver unas líneas, pero pues lo que nosotros vemos acá son segmentos, ¿cierto? Que hay unos que lo llaman del vértice o 0 o AR, ¿cierto? Y el otro del piso que está del O a M. Entonces vamos a tener en cuenta esas líneas secantes, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuáles serían las líneas paralelas? La del obelisco, ¿cierto? Esta es la del obelisco de M a R y lo que nosotros vamos a pretender es mover la estaca a donde se crea pertinente. Entonces vamos a moverla y acá pasa algo particular. La seguimos moviendo y no pasa nada. La seguimos moviendo y en este punto otra vez pasa algo particular. Entonces vamos a leer qué es lo que nos están diciendo. La altura del obelisco no se puede medir directamente. Entonces, si ven que por algo les dije que la pregunta la íbamos a dejar en la incógnita porque en la aplicación ella misma nos va a dar las diferentes herramientas para nosotros poder tener los datos de la altura del obelisco. Entonces, tengamos en este punto en cuenta una cosa, de que podemos medir los segmentos que están en el piso. Cuando nos dicen solo podemos medir los segmentos que están en el piso, hacen referencia a que tales, tales de Mileto, este es tales de Mileto, el que estoy moviendo, solo puede medir la distancia que podamos hacer en una línea respecto al piso, porque él solo puede caminar. Si pudiera volar, entonces puede medir la distancia que hay en la hipotenusa también. Pero en este momento pues solo puede medir los segmentos que hay de O a L, de O a M o de M a L, ¿cierto? Entonces, teniendo esa claridad, vamos a leer qué es lo que nos dice en la parte que nos interesa. La altura del obelisco no se puede medir directamente, ¿cierto? No se puede medir porque pues Tales de Mileto no puede volar. Entonces, tampoco, le damos clic ahí en un cuadrito de ello y nos aparecen estas letras que aparecen ahí son los puntos de los segmentos. Entonces nos aparece OL. OL es el que está en el piso. Tales de Mileto lo puede medir, ¿cierto? Porque puede medirlo por pasos, ya que está en la tierra, está en el piso. Entonces este lo descartamos. OM. OM es la distancia que hay desde el vértice 0 hasta el obelisco, ¿cierto? Y Tales de Mileto también lo puede medir, ya que está respecto al piso, ¿cierto? Este también lo descartamos y por último nos sale OP. OP es la hipotenusa que hay del punto O al P, ¿cierto? Que es la que hace la estaca, ¿cierto? La que hace la estaca, el punto P que hace la estaca respecto al punto 0 que en este caso lo nombran O. Y pues lógicamente como Tales de Mileto no puede volar, no puede medir
esta distancia, esa longitud no la puede medir. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo le doy a esa opción. Y ahí nos aparece en amarillo la respuesta que es correcta. Si hubiéramos escogido una respuesta errónea, nos sigue apareciendo ese cuadrito. Como por ejemplo acá, PR. PR es es uno de los segmentos que hace parte de la hipotenusa de la punta de la estaca a la punta del obelisco, ¿cierto? Y esa, como está en el aire, Tales de Mileto no la puede medir. Entonces, en esa particularidad, entonces sería que PR, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo hubiese escogido PL, me sigue apareciendo el cuadrito. Pero pues nosotros lógicamente ya sabemos que nos da PR, ¿cierto? Eh, Continuando con la aplicación, pues la idea es que ustedes exploren esta parte, ya que pues este problema es uno de los que nos aparece en la actividad, en el documento, ¿cierto? Entonces la idea es que lo sigan explorando, yo les ayudé con esa primera parte de la explicación como tal, y pues esa claridad vale resaltarla, ya que Tales de Mileto no puede volar, entonces no puede medir la hipotenusa de punto a punto, ¿cierto? Como la hicimos de PR. Eso es una claridad que vale rescatar. Y ya el resto son recopilaciones de datos y de conceptos que ya sabemos. Entonces es ello, muchachos, llenar lo que nos están pidiendo en el problema, ya que ese es el quinto punto, si no estoy mal, del documento. ¿Sí? Entonces, entonces les queda como tarea hacer el resto y espero que esta aplicación les ayude demasiado.